Hola compas, como sabéis, al final de los vídeos os digo que si creéis que mi trabajo es necesario para generar conciencia, podéis ir a Patreon, es decir, echarme una mano económicamente para que pueda seguir con esto. Pues bien, cuando entráis a Patreon y os convertís en mecenas del canal, os mando un enlace a Telegram donde podéis proponer ciertos temas, como el que voy a hacer hoy. En este caso concreto, Nico Rodríguez me dice lo siguiente, dice: hola Rubén, a mí me gustaría que puedas reaccionar tanto a este como a cualquier vídeo entrevista a José Mujica. Para mí un referente por ser vecino en Uruguay y por ser uno de los pocos presidentes que no vive con lujo, sino con lo justo y necesario para ser feliz. Así que sin más voy a reaccionar al vídeo que nos manda Nico Rodríguez. Vamos allá. Ustedes han conseguido que, por ejemplo, una revista como The Economist les considere el país del año 2013, Uruguay. Cuando usted ve eso, ¿qué piensa? ¿Cómo andarán los otros? Pero Pienso que el mundo rico debe andar muy mal. cualquier otro presidente sacaría pecho si The Economist le declarase el país del año 2013. Y usted, en cambio, dice... ¿Cómo estarán los otros? Porque yo soy consciente que nos falta mucho. No puedo estar conforme. Y en la vida hay que tener sentido de responsabilidad y autocrítica. No soy un pavo real para andar, ¿viste? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Todos estamos un poco atados por los intereses que hay en la sociedad, que se entrecruzan, por todo lo demás. Pero tenemos la esperanza de que los políticos puedan ejercer su poder. Sí, por encima del poder a veces económico, que nadie lo ha votado. Lo van a hacer con la lentitud y no con la presteza que nuestros sentimientos quieren. Es muy fuerte la presión y las gestualidades de la concentración de poder. ¿A usted también le pasa eso? Sí, perdí con la Asociación Rural y la Federación Rural. Son los sindicatos fuertes de propietarios de este país. ¿Y con quién más choca usted? ¿Con quién choca? Siempre con círculos de poder. Siempre. Pero, por ejemplo, la banca. Sí, claro. Y eso que en Uruguay el grueso del movimiento bancario está en manos del Estado. Pero también tienen banca privada. Sí, y extranjera. Estás en un país medio raro, no es socialista, pero no es capitalista tampoco. Tú te encuentras que el Estado tiene la energía eléctrica, el Estado tiene la refinación de combustible y la distribución de combustible. La principal compañía de comunicaciones es del Estado y los principales bancos son del Estado. ¿Y no lo van a privatizar todo eso? No, que ni Mandrake lo privatiza. Acá hubo un plebiscito y por muerte el pueblo uruguayo por mayoría decidió que siguiera en manos del Estado. Es que Y sabemos que si fuera privado estaría mejor administrado. Sí. Sí, pero con esta diferencia. ¿Cuál? Lo que generan acá, aunque paguen algunos sueldos de más, queda acá. Y si fueran privados por las dimensiones que tienen, se va para afuera. ¿Qué pasa entre lo público y lo privado para que tengamos esa percepción que a veces lo privado funciona mejor que lo público? En lo privado, si tú no funcionas, si no cuidas el trabajo, te echan. Y en lo público nadie te echa. ¿Y eso usted lo cambiaría? Si pudiera, sí, pero no lo puedo cambiar. No cambiaría la propiedad. Que seguiría siendo pública, estatal. Pública. Lo que buscaría de aumentar la responsabilidad de los trabajadores del Estado. Un país como el nuestro es imprescindible que tenga un Estado fuerte y que haga muchas cosas, porque si no es una hoja al viento. Esa imagen que se asocia al funcionariado, de que igual está un poco apalancado, que no trabaja todo lo que podría. ¿Usted está de acuerdo con esa imagen? Esa imagen tiene una parte que es de verdad, pero es culpa nuestra. Es permisivo de nuestra historia, lo hicimos así. No es culpa de la gente, fue una construcción política. Lo hicimos por demagogia, por clientelismo, por tener voto. Caímos en perdonavid y caímos en amiguismo. De acomodar a fulano, de acomodar a mengano. El hombre siempre va a buscar la línea del menor esfuerzo. Es lógico que hay que exigirle contrapartida y que el tipo se esmere y que el que se esfuerza más se lleva un peso más.
El que todo sea lo mismo no sirve. ¿Y eso también es socialismo? Yo soy socialista, pero no soy bobo. No. ¿Gozan en Uruguay las élites de ventajas? Sí, tienen las ventajas de la economía. La inversión en Uruguay está favorecida cuando demuestra que es una inversión productiva que genera trabajo, etcétera, etcétera. No sé si es bueno. Es que tenemos la necesidad de que inviertan. Y para que inviertan tienen que pagar menos impuestos. Porque si no, porque hay una guerra, hay otros estados que están en esa también y se te van para un lado y se te van para otro. Qué complicado eso, no tiene que dar rabia. Horrible, es horrible, es espantoso. Pero teníamos un grado de desocupación muy grande. Y el problema más grave que teníamos nosotros es generar trabajo. En aquella época, me acuerdo que en la campaña electoral de 2004 la gente lo que nos pedía trabajo. ¿Qué paro había entonces aquí? Y había un paro declarado y registrado de cerca del 16%, pero en realidad era mucho más. ¿Y ahora? 6%, 6,5%. ¿6%? En un país de viejo. También me he encontrado con algún ciudadano de Montevideo que me decía que estaba quejoso porque usted le había subido los impuestos y tenía que pagar mucho al gobierno para luego dárselo a los pobres que, según él, a veces no quieren trabajar y se acostumbran a un sueldo que tienen ahí como ya vitalicio. Y tú que sabes, esa literatura la debes haber sentido mucho en España y en todas partes. ¿Sí? El que tiene quiere tener más y no quiere aflojar nada. Sí, y las economías contemporáneas lo que vienen enseñando es lo siguiente. La economía puede crecer, puede aumentar el PBI, pero a su vez aumenta la pobreza y la gente con problemas. Si el Estado no se preocupa de obligar a repartir, va quedando como una subhumanidad ahí abajo. Y bueno, cuando tú le metes la mano en el bolsillo a alguien para cobrar el impuesto, no le gusta. Y humanamente es comprensible. Vale, saco muchas cosas en conclusión de esta entrevista o este fragmento. Y una de las cosas que dice Mujica me parece relevante, es decir, cuando dice estamos atados. Es algo que Mujica ha remarcado mucho cuando él fue presidente de Uruguay. De hecho, él ha dicho en muchísimas ocasiones que todas las cosas que él tenía en la cabeza para hacer en el país se quedaron atrás porque el poder económico ejerce presión sobre el poder político, que es lo que decía Jordi Évole. Dice, bueno, llegaremos a ver en algún momento cómo el poder político, que se supone es el elegido por la gente, controlará al económico, es decir, llegaremos a democratizar la economía. ¿Por qué la economía sigue en manos de empresas y multinacionales y bancos, etcétera? Como se viene remarcando en tantísimos vídeos, si tenemos un planeta, ¿no?, con unos recursos que son limitados y un sistema económico que cree que puede crecer indefinidamente, lo más lógico es que desde lo político empecemos ya a acaparar la economía, a controlar la economía y a darle ya un sentido a esa economía. Es decir, a partir de ahora la economía va a ser controlada desde lo público. ¿Por qué? Porque los límites del planeta son concretos y tenemos que empezar a administrarlos. Mujica habla mucho de esos círculos de poder económico que también los tenemos aquí, esos lobbies, ese IBEX 35 que ejercen poder sobre el poder político, y es por eso por lo que el PSOE no hace nada de lo que debería hacer, porque desde el inicio el PSOE ya dejó de ser marxista, desde el inicio de esta supuesta transición, ¿no? Es decir, que ya abogaba por la no intervención del mercado y aceptaba la economía capitalista con ciertos retoques y ciertas reformas no estructurales. Es por eso que, claro, a raíz del 15M, cuando llega, por ejemplo, Podemos al poder, ahí ya sí empieza a entrar cierto miedo en las élites, porque sabe que es un partido político que sí pretende meter mano a esos círculos de poder, a esos lobbies y a ese poder económico. Antes Izquierda Unida también tenía esas pretensiones, pero no tenía el número de diputados para hacerlo, ¿no? Una de las cosas que sí que discrepa un poco con Mujica es que
creo que para él Estado es igual a socialismo y en esto no estoy de acuerdo. Yo creo en esta estrategia que estáis viendo, en la estrategia de la pinza. Es decir, como decía Monseni, a raíz de la Primera Internacional se crea esta división en cuanto a estrategia del movimiento obrero, en los que unos abogaban por el socialismo de Estado, los llamados autoritarios, y los socialistas libertarios, representados en Bakunin y Marx. Parece que esa dicotomía todavía no se ha resuelto y yo creo que si queremos acabar con el capitalismo vamos a tener que abogar sí o sí por colaborar, por crear una estrategia común. Ahora bien, los problemas que han surgido a raíz de no entender cuál era el objetivo final, podemos verla, por ejemplo, en la URSS o en la Guerra Civil Española, en la que anarquistas y comunistas salieron a tiros. En el caso de la URSS, la tropa de Lenin masacró al ejército negro de Magnó y en España pasó lo mismo con ciertas colectividades. Lo que creo yo es que sí que se puede colaborar en esta pinza. La función del socialismo de Estado, creo yo, o lo que ha dicho Mujica, dice: necesitamos un Estado fuerte que haga muchas cosas. Podemos apoyar a ciertos partidos políticos para que lleguen al Estado, pero ese partido político tiene que tener clara una cosa, que el Estado y el socialismo no son lo mismo, que tenemos que descentralizar el poder. El verdadero socialismo no es el Estado. El verdadero socialismo es la autogestión de los pueblos, tanto social como económica. Por lo tanto, el Estado hay que ir fragmentándolo poco a poco para que la gente empiece a tener cada vez más acceso a la política y delegar poder, no centralizar el poder, al contrario, hay que ir descentralizándolo. Por lo tanto, lo que creo yo que debe hacer ese Estado, una vez que ese partido llega al poder, es ir delegando cada vez más ese poder a las capas bajas, a lo local, por ejemplo, a los municipios. Que el municipio sea el que realmente tiene el poder, que tiene el control social y económico, porque es ahí donde la gente puede tener acceso directo, donde se pueden implantar democracias directas en nuestras sociedades contemporáneas, en la autogestión en definitiva. Otra de las cosas que no se tiene en cuenta, creo yo, cuando se llega al poder es en ir buscando esa autosuficiencia, ¿no? En no repensar cuál es el tipo de economía que queremos, que si inversiones, que si comprar y vender. Lo que creo yo que debería hacer también el socialismo de Estado es decir: tenemos este presupuesto y lo que tenemos que garantizar es las necesidades básicas: comida, agua, casa y energía. ¿Y qué puede hacer ese socialismo de Estado? Delegar esas funciones a los municipios para que puedan garantizar esas 4 necesidades básicas. Esta era alguna de las cosas que mencionaba en mi libro, El hormiguero, revolución bajo tierra, donde hablo de ecovivienda, donde hablo de huertos urbanos, donde hablo de energías renovables bien administradas, pensando en esa sociedad decrecentista y donde los diferentes municipios colaboran para que todos tengan agua. Tenemos que partir desde la base, crear una sociedad desde abajo donde como mínimo tengamos esas 4 necesidades básicas cubiertas. Y yo creo que el socialismo de Estado tiene que ir con una función clara. Al final, el Estado debe desintegrarse, el Estado debe desaparecer. En una función es la de abordar, la de pilotar ese camino desde un capitalismo salvaje hacia una sociedad en la que se empiecen a garantizar ciertos derechos básicos. Y eso es lo que yo llamo la estrategia de pinza: fragmentar o derribar al capitalismo yendo en busca de la autosuficiencia, el decrecimiento y la autogestión. ¿Y vosotros qué pensáis de este análisis? Déjame tu opinión en los comentarios. Si queréis participar también en Patreon y sugerirme cualquier tipo de temas, podéis hacerlo a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.